Queridos amigos y hermanos, familiares que tengo en contacto, que algunos me conocen, muchos amigos, y bueno, en esta oportunidad quisiera hacerles saber, conocer el objetivo de este pequeño video que estoy grabando. Em, bueno, primero que nada estoy muy agradecido con el Señor porque el Señor me ha dado la oportunidad de aprender dos idiomas, como es el castellano y el quechua. En realidad, el quechua es mi idioma nativo. Eh, Recuerdo que una vez unos profesores del pueblo venían a mi casa y, y ellos nos hablaban en castellano y yo no los entendía. Tendría 4 o 5 años, tendría esas veces, no lo entendía. Entonces, así que yo en realidad hablo mejor quechua, aunque he estado mucho ya en la ciudad, me he olvidado un poco, pero yo diría que hablo mejor quechua que castellano. Aunque hay algunas palabras, es muy difícil en el idioma quechua, como por ejemplo leer en quechua me cuesta bastante, me cuesta, pero no tanto así cuando uno lee en castellano, ¿no? Bueno, en esta oportunidad el objetivo es de poder compartir la palabra del Señor en breve a los hermanos, a las personas quechuas. Recordemos que en nuestro país hay muchísimos quechuas. Por ejemplo, uno de ellos que con claridad lo sé muy bien, que mis padres no hablan castellano. Lo entienden, hablan muy poquito, pero llegar a ellos en su idioma quechua con la palabra del Señor, darles un mensaje a ellos, es muy alentador para ellos. Y por eso he estado pensando, por eso he estado planeando un poco eh, de compartirles a ellos, porque hoy en día las redes sociales no solo están en la ciudad, sino que también allí en el campo eh, hay internet casi por todas partes. Entonces eso hace que también muchas personas estén en las redes sociales y por eso por este medio voy a aprovecharles de poder compartirles la palabra, el mensaje de la palabra de Dios en quechua. Estoy pensando hacer al vivo, como también alguna vez voy a subir grabado y pues espero que sea de mucha bendición. Si alguno de ustedes conocen, hay alguien, una persona que habla quechua, puedan compartirlo para que ellos también aprendan en este tiempo que estamos, ¿no? Eso y bueno, permítanme por favor, me voy a dirigir también en el idioma quechua que yo hablo. Bueno, bueno, alguien pakari uchisi, no sé, ima ratupi kan uyarinki kay pisi parlaita. Tata Dios maitapuni sumakta bendisuchun kawsanikita. Kan parlanki allinta sumakta quechua parlaita. Chayrayku nuqa yuyasharqani qanman parlarimusuyta kay quechua parlaypi. Imaraykuchus kay Bolivia suyupi ashka kanku quechuata parlaqkuna, ashka kanchik quechua parlaqkuna. Chayrayku munani kay Facebook chaynikta qankunaman parlarimuyta huk pisipi, ichapis mana ashkatachu, pero huk pisipi qankunaman parlamuyta munaykichik Tata Diospaq palabranmanta. Y qankunapis astawan sumaqta yachanaykichikpaq, aswan sumaqta qankunapis Tata Diospaq munayninman hina purinaykichikpaq Diospaq palabranta yachakusaykichikman hina. Ahina kasqanrayku kunan kay kutipi noqa chayachimusqaykichik mensajes Tata Diospaq palabranmanta, tal vez takiykunasta ima, y ahinamanta qankunapis maypicha kashankichik chaypi aswan kallpachakunaykichikpaq Tata Diospaq palabranpi. Ahinaqa Tata Dios maytapuni sumaqta bendisuchun qankunaq kawsaynikichikta icha q'aya minchakuna ima ratuyapis qankunaman apachimushasqaykichik mensajes kajunata Tata Diospaq palabranmanta. Tata Dios maytapuni sumaqta bendisuchun familiaykita,
Munasqa qhichwamasi, munasqa runamasi, tukuy hermanos qankuna uyarimuqkuna. Waqkutika makachu. Chao.